Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila, Javier Díaz, Pablo González, Roberto Vega y nuestro nuevo invitado de hoy, Javier Pintado. Muy buenas a todos. Hola Buenas Pau. noches. Hola, Hola a buenas todos. noches. Bienvenido, Buenas. Javier. Buenas tardes, Bienvenido, noches. Ruso. Hoy vamos a hablar de Objetivo Minolta, el legado. Voy a contar un poquito, muy poquito sobre la historia de Minolta, y es que Minolta Camera Co. Fue fundada ya por el año 1928 y estuvo activa hasta el año 2006, año en que la adquirió Sony, hablando en el ámbito fotográfico. A lo largo de su existencia, Minolta vendió 8 millones de cámaras en todo el mundo y 25 millones de objetivos. Los más llamativos, por lo que he estado leyendo, son las lentes MC, las lentes MD y luego la evolución de las lentes MD a partir del año 81. ¿Quién se atreve a arrancar con el tema de los objetivos Minolta? Bueno, yo quiero hablar un poquito hacer una introducción sobre esto que tú acabas de tocarlo muy ligeramente y lo que yo voy a hacer es también tocarlo ligeramente, pero tomando en cuenta el, tal vez el momento más importante en la historia de los lentes de Minolta, que fue un antes y un después en el desarrollo de los objetivos de Minolta y de toda la fotografía, que fueron los lentes autofocus, que fueron desarrollados justamente por este fabricante. Minolta es una de las grandes empresas de fotografía japonesas, parte de las así llamadas cinco grandes, ¿no? De la fotografía japonesa en los años 80. Las cinco grandes eran Nikon, Canon, Minolta, Olympus y Pentax. Y Minolta tuvo la particularidad de justamente ser muy relevante en el asunto de los objetivos. Primero fabricó cámaras de fuelle, luego hizo con una colaboración con Leitz cámaras telemétricas que eran réplicas de las cámaras Leica, y finalmente desarrolló cámaras reflex con la montura MD, entre los cuales, bueno, primero hizo lentes con la empresa Asahi Optical, que era la de Pentax, y estos lentes se denominaban Rockor. Cuando termina la colaboración con Leitz, con la alemana Leitz, se dedica a hacer las cámaras SLR de la serie X, que usaron los lentes Rockor MD, la montura MD, una leyenda realmente en la fotografía, hasta que desarrolló, fue el primero en desarrollar los lentes autofocus con la famosa montura AF que Minolta heredó a Sony, y gracias a eso conozco los lentes de Minolta y los he disparado porque esos lentes, el sistema óptico AF, la montura A conocida por todos nosotros, fue la que heredó Sony para sus primeras cámaras de reflex digitales. Así que tenemos a nuestro invitado, a Javier el ruso, que nos va a contar un poco sobre sus lentes, los que ha tenido, y Roberto, que es otro coleccionista grande de Minolta, con los cuales vamos a conversar al respecto. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? No sé, empiezo también comentando un poco esto. Si os parece. Excelente. Bueno, realmente empezó con cámaras como todos, pues las típicas de fuelle y demás, pero digamos que cuando realmente se empieza a hacer más importante la marca, fue con sus primeras reflex. Primero la montura MC, que luego fue MD, que realmente son la misma montura, solo que la MC lo que tiene, que fue la primera, lo que tiene es que no tiene automatismo ninguno para el diafragma, y la MD sí que permitía a ciertas cámaras que tenían ese automatismo controlar en cierta medida el diafragma en algunos modos. Luego ya a principios de los 80 fue cuando realmente empezó con el tema del autofoco, que sí que es verdad que fue la primera con la 7000, con la 7000 de Minolta. Empezó teniendo un catálogo de objetivos de primeras un poco pequeño, pero bueno, luego eso con el tiempo se fue agrandando bastante.
no sé, más en el 95 sacó también la primera reflex, que era la RD 175, que tenía, no sé si eran 17,5 megas o algo así. Vamos, comparado con lo que tenemos ahora, 17,5 megabytes a 40 megapíxeles, no tiene nada que ver, pero por aquella época supongo que sí, que sería un gran adelanto. Y luego lo que tenía, pues, por ejemplo, era rarezas. Bueno, con lo de Leica, por ejemplo, realmente lo que pasó es que llegaron a un acuerdo por el cual Leica hacía objetivos para Minolta, que realmente esos objetivos, aunque estuvieran montados en una fábrica Minolta, no eran Minolta, eran Leica, que por ejemplo podían ser el 3570, el 3,5, que luego hizo otra versión AF que ya realmente no es Leica, y el 70-210 F4, que es el que todos conocéis, el famoso Berkan, que la primera versión era la manual, la MD, pero luego sí que hicieron la autofoco y realmente en ese sí que respetaron totalmente lo que es el diseño de Leica. Entonces, estas, digamos, eran los más emblemáticos, entre comillas. Una Y luego pregunta, ya, Ruso. sí, Los lentes MD fueron fabricados solo para, no quiero decir la colaboración con Leitz, ¿fue solo para lentes telemétricas o también para reflex? yo te diría que más incluso casi para reflex. O sea, realmente a Leica lo que le interesaba es que Minolta le hiciera los cuerpos de cámara. Entonces, hay cuerpos de cámara Leica que no son Leica, son Minolta. Fabricados por Leica, pero el diseño es 100% Minolta. Todo. ¿Y la óptica es alemana o también es, todo el sistema óptico es alemán o japonés? El sistema óptico lo hacían ellos igual. Realmente es lo que te digo, fue un acuerdo que llegaron por el cual tú a mí me haces el cuerpo de cámara, yo a ti te hago la óptica. Entonces llegaron a ese acuerdo. Pero luego realmente, en la mayoría de los casos, la cámara esa de Minolta se montaba en las fábricas de Leica en Alemania y los objetivos de Leica se montaban en Japón en Minolta. Pero es más que nada por el tema del diseño. O sea, el diseño óptico en este caso sería 100% Leica, o sea, no es Minolta, no lo diseñaron ellos. Y en el caso de, pues ahora mismo ya no me acuerdo cuáles había, creo que era la R3 de Leica, bueno, había varias. R3, no sé si R4 me parece. Y no sé qué había en telemétricas ahora mismo, la verdad. De telemétricas estoy mucho menos puesto. Y bueno, así, ¿qué hay así más destacable? Tenía objetivos raros que no tenía nadie. Por ejemplo, en catadióptricos, que bueno, ya sabéis todos, el típico objetivo que El realmente se 500 basa AF. simplemente, sí, que realmente se basa simplemente en dos espejos y una especie de cristalito, realmente lentes como tal no tiene. eh, por diseño óptico, en teoría, no se podía hacer autofoco, pero Minolta lo consiguió. Es el único, por lo menos hasta el año 2015, que haya existido. Ahora, no sé si hoy por hoy Canon tiene uno, pero Minolta fue, digamos, el pionero en esto. Y aparte con una calidad, pues que comparado con lo que había en catadióptricos por aquel entonces, el siguiente mejor era el Tamron 500 manual y nada que ver. Y escucha, que valía para macro también, ¿eh? No te lo pierdas. ¿El catadióptrico para, Sí, para el y macro? Ajá. Pero el tenía un limitante de los acercamiento bastante bueno. catadióptricos tal vez es el bokeh que no es muy Son bonito, ¿no? donuts. Los donuts famosos de Exacto. los Pero no Es lo catadióptricos. es, típico que se pero no suele es la decir, burbuja de jabón, por ejemplo, como los Meyer, Ah, sino que no, 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 es no. una donut Son gruesa. donuts, son feos. Sí, es lo exacto, típico que no suelen es decir de muy, o te encanta no o es lo muy odias. estético. Sí, pero bueno, ¿qué nos dicen ustedes los disparadores de bichos? ¿Les gusta ese bokeh No, como no, para para nada, para fotos de nada. bichos? Es horroroso, es No, horrible. No, es muy poco estético. nada, eso es horrendo. No, eso no es bokeh, eso es boquerón. No. Una curiosidad, yo no sé si hay algún catálogo online de objetivos Minolta MD, pero lo que sí sé es que sí lo hay de objetivos Minolta montura A. En Y en FP total bajo son creo que sí.
son 94. En Dixon. Está en En Dixon.com. Dixon está todo. Vas a lenses, escoges prime, zoom y macro y pones en la marca Minolta y ahí te salen los 94 que todavía se está comerciando con ellos en eBay y en otros sitios de compraventa y que siguen funcionando perfectamente. Además dan unos colores muy, muy, muy llamativos, que de hecho eso está enamorado Roberto de esos colores. No solo Roberto, yo creo que casi todo el mundo. Sí, bueno, Minolta en teoría era famoso sobre todo por los verdes y rojos, igual que Zeiss, por ejemplo, era por los azules y violetas y demás. O sea, Minolta era, por un lado tenía los verdes, por otro lado tenía los colores así más cálidos. Y Zeiss, por ejemplo, siempre fue así, colores muy fríos y demás. Yo creo que era muy reconocible, por ejemplo, entre estas dos marcas, que son así las que más he podido comparar, digamos. Pero bueno, sí, se nota bastante eso. Y en cuanto a objetivos, yo siempre lo he dicho, si alguien quiere probar un Minolta de la gama A, vamos, del autofoco, el que yo recomiendo que no puede faltar, que cada vez que por lo que sea me desecho de uno me lo he vuelto a comprar, 85. el 3570 Ah, F4, lo tuve. porque vale muchísimo más de lo que cuesta. O sea, hoy por hoy es muy fácil comprártelo del orden de $20, 20 euros, algo así. Y sinceramente, te da más, o sea, te da la misma calidad que muchos de los 8 de los 80, siendo un F4. Hay otro que también tuve, que es también barateiro, que es el 100-200. F4 también. Yo lo tuve, yo lo tengo hasta ahora. Yo lo Y tengo es hasta ahora. muy, Es muy genial. reconocible ese objetivo. Sabes que una Los foto colores está, que da son si lo geniales. conoces, sabes que una foto está hecha con ello. El F4 es constante Ujú. y tiene un color vintage, como dicen ahora, que es lo que tú dices, es totalmente reconocible. Tiene un color Te da especial unos como Sevilla. tonitos hacia el verde, hacia el turquesa, que no, parece, tomas la foto y parece un comercial de los años 90, es genial, me encanta ese lente. No lo he usado 65 en mucho euros en tiempo. eBay. Lo estoy, mientras estáis hablando... Es ¿Cuánto, Pablo? una auténtica maravilla de objetivo. 65 euros en eBay, lo estoy viendo ahora El mismo. mío está hecho, otro el mío está en que a muy mí mal me regaló estado. Roberto, por cierto, que es el 135 2.8, que es el 135 2.8 más pequeño del mercado. Y tiene un desenfoque absolutamente ¿De los enamoradísimo. AF, Javi? Sí, claro, por Ahí, supuesto, sí, sí. Ese, a mí lo que me encantaba de la serie AF era el plástico con el que estaban fabricados. Era una especie de resina pesada, muy, muy agradable al tacto, mucho más simpático que los objetivos actuales. bueno, dentro de Era, AF teníamos varias, digamos, o sea, dentro de la misma montura teníamos, digamos, varias series diferenciadas. Tenías la serie Old, que esa era metal, era un tipo de, no sé si decirte aluminio, chapa, pues como el Berkan, como el 3570 F4, como el 500, por ejemplo. E incluso te iba a decir también, bueno, todos los de serie G, yo creo que así los buenecillos también lo tenían. Y luego tenía ya las distintas series de plástico que ya eran más bien o los SI o los XI o bueno, o los RS. Los RS se caracterizaban por la gomilla que tenía Sí. al final del objetivo. Yo quiero... Y por esa otra gomilla que tenían, digamos, para sujetar, bueno, que en unos casos venía el zoom y en los fijos venía para sujetarlos. Que esa también iba rayado de distinta manera que Sí, señor. los otros. era con líneas diagonales. El mini Berkan es del 100-200, ¿verdad? Porque hay dos, hay el mini No, el Berkan mini y el Berkan es baby el Berkan. 3570 F4. 3570. Entonces el 100-200 es el baby Berkan. Eso es. Venía algo así, sí. con la goma rayada, pero en diagonales. Luego estaba el 28135, que era el Secret Handshake, o algo así, si no me equivoco. Luego estaba el Berkan, que era el 70-210 F4. sí es. Y luego estaba el Big Berkan, que era el 75-300, que pesaba 3 quintales. Pablo quería comentar alguna cosita. No, solo quería preguntar, porque mientras habláis de objetivos y de las focales y tal, y estoy viendo ya aquí en eBay y estoy viendo, por ejemplo,
un Minolta MD Tele-Rockor 135 mm f2.8 con una pintaza de estos de los que si te dan en la cabeza con él duele, 33 euros. Quiero decir, Ese es muy bueno, ¿eh? este es montura A, o sea, vale para el adaptador que yo he comprado, por ejemplo, para la montura de Sony. No, todo lo que No. sea montura MC o MD, MC y MD realmente son la misma montura. O sea, son lo mismo. Lo que cambia Ajá. simplemente es que la MD tiene el automatismo para que ciertas cámaras, como la X700, pudieran usar un programa en el que dejabas el diafragma automático. Vale, pero no es bayoneta, ¿no? No es Ni la- autofocus. Es la anterior, sí, son Ajá. manuales todos. No, Hay lo digo porque- también algunos de esos, que eso daría para otro podcast, que se pueden adaptar, que Roberto se lo sabe bien, ¿verdad? Bueno, pero vamos, la mayoría no. Roberto creo que tiene el 51,2, ¿no? ¿O lo tuviste? Tengo yo el 58 1,2, sí. Ese. El La Rockor, tercera sí, señorito. Yo lo tuve de todas las formas. Lo tuve en Rockor, lo tuve en Canon, porque fue una transformación, y lo tuve en montura A, también le pasaron. Lo que pasa es que, bueno, realmente no me ha tocado nunca ninguno que esté perfecto. O sea, con la montura Rockor que estuviera bien, no. He tenido los tres y ninguno de los tres me ha convencido. No sé si es que la lente no da más o que no me tocó el bueno. Pero bueno, eso es como en todo. El Berkan y la mayoría de ellos, cuando te toca el bueno, o sea, es mejor no desprenderse de él, pero a veces tardas en que te toque uno bueno. Yo la verdad es que he estado un montón de años buscando ciertos objetivos y no exagero si he tenido que tener hasta 20 unidades para conseguir el que estaba como yo quería. ¿A qué te refieres con lo de que te toque el bueno? Pues que en el proceso de, digamos, de Control de calidad. el PASEZ que le llaman ellos, eso es, el control de calidad, no siempre era el correcto, o no sé si lo hacían o no lo hacían, pero no todos tienen la misma calidad, pero ni de lejos. O sea, te puedes encontrar dos lentes que en teoría son iguales. Yo tuve y 4 empiezas a Berkan disparar. y hasta Sí. el último no lo conseguí. Sí, yo los he probado en la misma cámara, tres, o sea, de hecho ahora tengo, por ejemplo, tres objetivos, el 28-135, pruebas los tres y parece que son fotos de objetivos completamente diferentes. O sea, ni siquiera en el color ni siquiera son iguales, que eso sí que es complicado, porque realmente las lentes son las mismas. Pero yo creo que el revestimiento, yo creo que no era ni siquiera el mismo. A lo mejor cambiaban de una década a la otra, porque algunos se fabricaron durante varias décadas, y yo creo que el revestimiento no era el mismo y los colores ya no son los mismos tampoco. En eso hay un par de cosillas. Mira, primero, del Rockor en concreto, el 58F1.2, Sí. hay 4 versiones distintas. Hay, la primera versión es radioactiva, las lentes, tiene torio, Y vamos. lantano. La segunda versión ya dudo, luego está la segunda versión yo creo que no. Luego está la tercera, que es la que tengo yo, y la última que se diferencia porque, digamos, es como el RS, tiene como más goma, una goma un poquito más moderna y tal. Y es que esto pasa como con todos los objetivos muy luminosos de aquellas épocas. Eso es igual que el típico Leica F098 o el típico Voigtlander el Noctilux. Los Noctilux. Sí, todos los de esta época al final adolecían de lo mismo. Tienen un centro muy nítido y muy contrastado, pero solamente el centro, y va cayendo mucho, digamos, tanto el contraste como incluso la calidad óptica hacia los bordes. Sí. Entonces, realmente eran lentes única y exclusivamente, yo por lo menos lo pienso así, para retrato. Si tú vas a hacer un retrato con él y al final acabas metiendo en el centro un poco lo que quieres, la calidad óptica es buena, el contraste es bueno, pero tú sabes que a partir de cierto punto de la imagen, hacia los bordes, va a ir decayendo. Y eso pasaba con casi todos, bueno, yo creo que hasta con el Nikon. En algunos se notaba más que en otros, según cómo estuviera de conseguido, pero esto era así. O sea, no es la panacea porque por muy luminoso que sea, estamos hablando del año, ¿qué? 90. Bueno, 90 no. Esa será a lo mejor la última versión. El primero bueno, no sé. Sí, no. 95, 97, por ahí. Los Rockor son anteriores, son de antes de los 80 o de los 70 y pico. El primer Rockor 58 creo que es del 64.
Y el último no sé si es del 79 o algo así. Sí, es que porque los AF ya se empezaron a fabricar en los 80. 89. Entonces los Rockors son todos anteriores. O sea, de eso No, de bueno, sí. me refiero a ese modelo en concreto porque luego Rocco realmente de montura MD hasta el año 99 se seguían vendiendo. No sé si fabricando, pero vendiendo sí. La X700 te la podías comprar en el 99. Una pregunta, Bueno, yo y después, si le quedaba alguna tienda... tengo mis propias preferencias, pero os pregunto a Javier y a Roberto, porque sois los más experimentados con ellos, ¿cuáles son los objetivos AF, montura A, imprescindibles que hay que tener sí o sí si tienes una montura A? O tienes una montura E con adaptadores para A, o tienes cualquier cosa que le puedes poner un objetivo de montura A. Yo tengo 5 o 6 objetivos imprescindibles, a ver si coinciden con los vuestros. 1. ¿Que conteste primero Roberto? Vale. A ver, yo os voy a decir por los que yo he tenido. A mí el que más me ha impresionado de todos, que es uno que he tenido hace poquito, es un Zoom. Los hay mejores en fijo, pero en Zoom yo creo que para mí el mejor es el 1735 3.5. Ese objetivo lo he tenido yo trabajando hasta el año pasado en la A7R4 y os puedo asegurar que no hay mucha diferencia con el 1635 GM. O sea, una barbaridad de objetivo. Buenísimo. Para mí esa es No una le de he las tenido, primeras pero desde opciones. luego es de los Ese buenos. objetivo es la hostia. Venga, dale tú, Javi. Pues un poco depende de para qué. Yo es lo que decía antes, por ejemplo, como barato de estos imprescindible porque no vale nada, el 3570 F4 me parece imprescindible. El 1735G que estaba diciendo Roberto, no el 284, que ese es más moderno y mucho peor. Ese, pues todo el mundo me dice que, bueno, mi amigo Moya incluido, que Fernando y demás lo conocéis, me dicen que realmente está a la altura a la altura del 6, poca diferencia. Por el precio que El vale. señor Lavacamiones, ¿no? ¿El qué? El señor Lavacamiones, Sí. Javi Moya, el de Almería. Sí. Javi Moya, sí, señor. Vale. Luego, pues realmente o bien el 200 APO o bien el 70-200 SSM, que luego fue el mismo que reeditó Sony. Y sinceramente he probado los dos y me gusta más el Minolta que el Sony, tiene mejor recubrimiento. y no sé, bueno, el 2880, o sea, el 2870, perdón, el G, ese tiene un grave problema, ¿vale? Porque Minolta, esas diferencias de calidad que hablábamos antes, tuvo muchos problemas porque, digamos que yo creo que la fábrica no estaba bien posicionada donde estaba o lo que fuera y tuvo problemas con inundaciones, con un tsunami incluso una vez o algo así. No sé, tuvo me parece que incluso también un incendio y cada vez que le ocurría algo de eso a Minolta, la calidad bajaba. Y a lo mejor hacían una serie de objetivos en ese tiempo, digamos, un objetivo que a lo mejor llevaba haciéndose un montón de años y no tenía la misma calidad. Pues con el 2870 era uno, por ejemplo, de los que pasó esto y de los que más se nota. Es muy difícil dar con uno bueno. Ahora, si das con uno bueno, pues lo mismo, estamos en lo mismo. Seguramente no encuentres mucha diferencia entre el 6 y ese. Pero el problema es eso, encontrar uno bueno. Yo del que estoy absolutamente enamorado, que todavía lo tengo y lo uso, es el Minolta 100 Macro 2.8, que eso es una auténtica maravilla. Nada que compararse con el Tamron 90, que también lo tengo. Nada que compararse con el 180 3.5 de Tamron, de Sigma, que también lo tengo. Vamos, donde esté el 100 2.8 macro, eso es una auténtica maravilla. Bueno, y luego también podíamos hablar un poquito de lo que era lo que hablábamos antes, de los objetivos especiales que tenía. Porque por un lado tenía el 500, que era, digamos, algo especial porque nadie lo tenía. Aunque luego en montura Vectis, en APS-C, hizo un 400 también catadióptrico y AF. Pero luego tenía, por ejemplo, el típico que todo el mundo ha oído hablar de él, pero nadie lo ha catado, el 600 F4. 600 F4 APO, sí. Y luego tenía pues cosas tan raras como el STF, el Minolta STF, que luego Sony lo reeditó. Tiene dos, Roberto, o pasó por dos.
Sí. No, ese tengo uno, pero no es el Minolta, es el Sony. El Minolta me hinché a buscarlo hace 4 años y para un lado y para el otro y no hubo forma. Tuve que conformarme con el Sony. Yo quería el Minolta y al final solamente se me puso a tiro el Sony. Me dejaron uno para probarlo, me gustó, pero me emperré en el Minolta y no hubo forma. O sea que al final me quedé con el Sony y el Sony aquí lo tengo. Y la verdad es que es una maravilla. Y ahora me he comprado para la R4 un aparatito que lo que te hace es reducirte la focal. Entonces, digamos que vas a tirarlo a F2, aunque a F2 no cerraba, porque creo que era 4.5 como tirabas, pero lo está 4.5, probando, sí. sí, lo está probando el otro día y no pierde absolutamente nada de calidad. O sea, tú comparas la foto de uno y la foto de otro con el adaptador este Metabones, que es el mejor, y la verdad es que no noto ninguna diferencia de calidad. Y sí que noto la apertura, se nota, sobre todo en el fondo, se nota mucho más desenfocado. De hecho, lo he probado con el 135.1.8, el de 6, y hay muy poca diferencia. Antes sí que se notaba diferencia y con F2 ya le cuesta encontrar diferencia. Fernando, ¿querías comentar alguna No, cosita? me quedé con una curiosidad. Para Roberto, para Russo, ¿en qué usaban radiactividad los lentes? En los recubrimientos, sobre todo. Sí, los recubrimientos. Es decir, la película de la que estábamos hablando tras bastidores, que es ese barniz que recubre el cristal. Sí. Ujú. Y no podrías. Ah, Pero qué vamos, que no solo es de Minolta, ¿eh? O sea, tenías, por ejemplo, el Takumar 50 F1.4 de las primeras versiones, que era el bueno, el M42. Ese realmente también lleva el teorio pero bueno, realmente dicen que no es como para preocuparte, que lo puedes tener tranquilamente en tu casa, que no te vas Sí. a... No tienes, Y no hay tienes que varios hacerte más. una caja de plomo. No, probablemente también fuera para poder darle un poco más de luminosidad a la entrada de la luz, porque os cuento, yo por mi experiencia laboral, hay visores militares de ciertas armas que van recubiertas también con un elemento radioactivo para dar más visibilidad de noche. No sé si ese podría ser también el caso, pero bueno. Sí, de hecho había un caso que era Correcto. muy, muy famoso, que era un visor de Zenit, de la marca rusa, que lo hacían para el ejército, pero vamos, también lo podías comprar en tiendas. Y luego realmente el objetivo se podía desenroscar y usarlo tú como si fuera un M42, que era el 85 F1.5. Y me parece que también tenía esto. Hablando de 85, el mejor valorado en Dixon es el 85 1.4, uno que hay una versión especial, El Limited, sí. el Limited o tal, Sí. es el más valorado, por encima del 135 STF y por encima del 200 APO. ¿Y precio de este momento aproximado? Pues mira, lo miré yo hace un rato y había uno por menos de 3.000 euros en Japón. O sea que pone unos 3.500 euros puesto aquí. O 4.000, que es el precio que siempre tuvo. Yo los he visto hasta por 1.000.000 de pesetas. Pero este me sorprendió porque estaba bastante barato. Estoy A ver, viendo, Yo no. realmente... estoy viendo el 600 F4 aquí en eBay. Esto tiene una boca que por aquí se caben los trenes que no van para Asturias. Madre mía. Ese se me escapó el año pasado por dar con la persona equivocada. Estuve con un chaval para cogérselo porque me convencía más cogerme ese que no comprarme el nuevo o tener que andar con un duplicador. Y estuvo que sí, vale que sí. Estuve con él una semana, ya tenemos ajustado el precio y todo para cogerlo y al final el tío desapareció joder, no me acuerdo cómo se llama la aplicación esta, en Wallapop, desapareció y no daba señales de vida. Y veía los mensajes y no contestaba, pero lo teníamos a palabra. Dije, venga, va, me lo quedo. Lo tenía todo lleno de pegatinas, eso no hay problema. Se le quita todo y hasta le doy un poquito de calor, se lo quito. Y no hubo forma, tío. Mira que le tenía yo ganas a ese objetivo. 5,5 kilos de objetivo. Sí, es para los osos, pero ese va con el trípode, ese ni lo iba a tocar. Es un y bicharraco. 2.600 napos estoy viendo aquí y por ahí andará la cosa. No, Pau, estaba algo, yo lo iba a pillar ¿recuerdas? un poco más barato, pero bien. De Pau, todos modos, me de los parece que 65, ese objetivo, bueno. el 600 Apple, me parece que lo tenía Emilio José. ¿Lo Me recuerdas, suena que Pau? sí. Sí, a mí me suena que sí que Él lo tenía, de tenía. hecho, en la foto de perfil en redes sociales, Sí, estaba la él tuvo de mucho perfil tiempo. disparando Sí. el 600. Era un antiaéreo realmente impresionante, con una boca realmente gigantesca. Sí, no sé qué boca tendrá, pero fijaos que el diámetro del filtro es de 42 milímetros, pero para atrás. O sea, Sí, va por la parte de atrás el filtro.
Pues delante de llevar a 120 o 140, porque ya lleva el 105.1.4, el de Sigma lleva 105. Y Creo que lo tengo. 112. Sí, solo. Poco me Creo que parece. 112. Es decir, que el filtro cuesta como un objetivo. Te lo hace, No lo sé, pero Como un objetivo te lo hace mediano. un cristalero. Sí, No, tienes lo que hacer pasa es que en la estos fábrica de parabrisas. objetivos, Sí. estos arreglas. objetivos, Lo que necesitas es una mini grúa para mover eso. chicos, estos objetivos, si no lo sabéis, ya os lo digo yo, la mayoría de ellos, sobre todo el 300, 400, el 600, llevan el filtro atrás. Llevan una, si os fijáis en la fotografía se ve como una rosquita el pequeña, 500, tú sí. lo sacas y le metes, ahí llevas los filtros ND, le puedes meter el UV, otro de densidad neutra y tienes, bueno, 3 o 4 filtros, hasta filtros de colores le puedes meter y se meten por detrás, son pequeñitos de, pues no sé, tendrán 30 milímetros como mucho de... Ya os mandaré alguna fotografía para lo que veáis. Lo De vi hecho, en el 600 de Sony. Bueno, sí, lo vi en YouTube porque no creo que haya en mi país al menos ese lente, pero lo vi en YouTube, que tiene una ranurita en la que le sacas, le pones el filtro y lo vuelves a meter. Y incluso tiene la forma de tú ponerle un filtro de los que giras, como un densidad neutra variable o un filtro polarizador. Y tiene una perilla para girarlo, para sí, estar en y la parte de el... atrás. Yo no sé si el 300 F2 también lo tenía. No me acuerdo. ¿Cuál? El sí, me refiero. El 300-28 del Apo, También yo lo no sé si tiene. también. Sí, ese lo tengo yo aquí, ese sí que lo tiene. Y el catadióptrico, el que Sí, también. hablabas tú antes, ese también lo tiene, sí. Ese también lo tiene porque ese lo tuve ya hasta hace poco y lo traía, que lo encontré un día de casualidad, porque traía dos, traía el UV metido, puesto, y luego en la tapa de la caja, que son de estas cilíndricas negras que venía forrada en rojo por dentro, cuando tú levantabas la tapa, ahí debajo de la tela, ahí venía metidito otro filtro. Luego, por ejemplo, había una curiosidad un poco rara en Minolta que bueno, tuvo en AF, tuvo el 16 milímetros 2,8 Old y tuvo luego una versión un poquito más moderna. Pues en el Old tenía, yo no sé si eran 3 o 4 filtros, pero integrados. No podías sacarlos del objetivo. Tenías una ruletita, ese lo tuve yo. Tenías una ruletita y tú los podías ir cambiando. Tenía flores para fluorescente, Qué bueno. para luz de tusteno, luego no sé cuál era la otra. Sí, sí, Vamos, ese. era curioso. Eso lo tengo yo aquí y así es. Ese lo tuve hace tiempo, que lo había cogido, pero el Sony y aquel lo había cogido para venderlo porque lo compré en un pack y la verdad es que era una lente que no le sacaba partido. Y me compré el Minolta y es exactamente el mismo, pero con los filtros. Y lo tengo aquí, que lo voy a utilizar en los carnavales. Para la semana que viene que empiezo a estar en los carnavales, como es autofocus, es un objetivo que me va a dar muchísimo juego. Normalmente suele llevar el 12-24, este año voy a llevar Minolta todo. Que los carnavales dan mucho juego para los Minolta. Una cosa que nos estamos olvidando al hablar de los objetivos es otro interesante desarrollo tecnológico que tuvo Minolta, que me parece que fue Minolta la que lo inventó, el sistema APS de los rollos. No sé si alguien lo recuerde. El Advanced Photo System era una película que ponías en la cámara, se cargaba y el momento que querías cambiar de película a película blanco y negro o a película de otra ISO, tú le enrollabas de nuevo, sacabas de ese carrete, ponías un nuevo carrete del tipo de foto que querías hacer y luego podías poner el anterior y terminarlo. No sé si lo conozcan o lo tuvieron de pronto, alguien lo recuerda. Sí, yo la segunda cámara que tuve, la primera era la Berlisa, una que estuvimos hablando hace un rato, era una Kodak y llevaba ya ese sistema. Y lo que más me prestaba era que no tenía los negativos tal cual los conocíamos, sino que venían en una hoja en blanco, venían ya las fotografías en color como miniaturas pequeñitas, como cuando tú estás viendo la carpeta de las fotografías en el ordenador, pues una cosa muy parecida. Y venían así ya todas, las veías en color y todo. Y la verdad es que era un adelanto para aquel tiempo y estaba bien. Yo utilicé aquella cámara durante 3 o 4 años y la verdad es que las fotografías que hacía eran muy guapas. Y eso fue desarrollado por Minolta, ¿verdad? Pues yo no estoy seguro porque lo tuvieron varias marcas. Es que no estoy seguro, o incluso, si más que ser de Minolta, era una asociación entre fabricantes de película y fabricantes de cámaras. Me suena algo más así. No, estoy confundido.
Creo que Minolta fue el primer fabricante que hizo una cámara de lentes intercambiables con ese sistema, que era de un diseño Eso bastante sí puede ser, que era llamativo, lo recuerdo. dentro de las Bettis tenía al menos 2 o 3 y ahí hay una curiosidad, es que en montura E de Sony existe un adaptador porque son autofoco también, para usarlos en montura E y que sigue funcionando el autofoco. Lo que yo no sé, no, ese creo que es chino o algo así. Y sí que funciona y bueno, sería en todo caso para montarlas en montura E APS-C, claro. Pero, por ejemplo, tenías cosas tan graciosas como ese 400 catadióptrico que es F5.6. O sea, puede dar juego también. Y hay un catadióptrico que yo lo descubrí el año pasado, así de casualidad, que me sorprendió el precio porque andaba sobre los 1.500 euros, que yo creo que era no sé si era un 300 o 400, era el 300 5.6 o el 400 5.6 y costaba 1.500 napos. Y era de pequeñito, súper pequeñito. Yo conseguí uno de Samyang, que lo hay ahora para montura E, que es un 300 f6.5, que es del tamaño de un 50, súper pequeñito. Pero me sorprendió el precio de ese catadióptrico y nunca lo había visto. Yo sí que lo he visto, pero no tan caro. En montura MD creo que es. No sé, sí, el que yo he visto es de montura MD, pero eso, 1.500 euros, los que he visto, además todos en ese precio, digo, pero ¿y qué tiene este objetivo? Es un catadióptrico normal y corriente. Bueno, pues aluciné el precio que tiene y todavía no sé por qué. ¿Algún otro objetivo que recuerden? Yo, por ejemplo, tuve el 50-1.4 de Minolta, que es otro No se te objetivo. oye, Fer. Ahí me escuchan mejor. Ahí sí. Ahora. Ahora Sí, sí. te Recuerdo el recuperamos. 50-1.4 que yo tenía. Igual tenía una característica de darme unos colores bastante nostálgicos, bastante vintage. Es un objetivo que ya lo vendí y en realidad si pudiera recuperarlo lo haría. Había varios, Ruso, tú me contabas alguna vez, había varios tipos de objetivo A mí AF me lo pilló un 50 coche. 1.4. Es un objetivo 50 inolvidable. 1.4. autofoco tenías 4. Autofoco. Tenías 217, que eran el Old y el RS, que en teoría, solo, aparte de la estética, solo se diferenciaban por los recubrimientos. Y luego tenías el 1.4, que ahí sí que se diferenciaban más. Estaba el Old, que en teoría era mucho más lento, pero daba algo menos de rebote el autofoco y decían, no sé, que tenía algo más de contraste, pero algo menos de calidad que el RS. Y luego estaba el RS, que sí que el diafragma era circular, en vez de ser el típico octogonal y tal. Lo que es el recubrimiento ya se supone que era bastante mejor, tenía en teoría mejor contraste y tal, pero decían que con baja luz rebotaba más que el OLED. Entonces, pues bueno, casi todo el mundo que ha coleccionado o que ha tenido esto ha tenido uno u otro o los dos. Yo tuve los 4. Yo lo que me llamaba la atención de los 50, de cualquiera de ellos, es que llevaban el parasol incorporado. Es que eso es una pasada. No, el 1.4 RS Eso era no. genial. El 1.4 RS es exactamente el mismo que el Sony, no lo lleva incorporado. Efectivamente, sí, ese llevaba parasol externo. Pero los 51.7 El llevaban todos el parasol 51.4 que yo tenía el parasol incorporado. ¿Lo sacabas? Sí, Era porque era algo el OLED. genial. Era lindísimo. El Old, claro. El OLED. ¿O os habéis quedado callados todos? Tengo yo Bueno. una pregunta. ¿Cuál es el objetivo más antiguo de Minolta que tenéis? El 58-1.2. ¿De qué años es? Pues tendría que mirarlo porque es la tercera versión. Yo no sé si es del 68 o del 72 o una cosa así. Se amolda nuestra cultura viejuna. Roberto. Sí, no, el mío también, porque el que habla él yo creo que es el que es más goma, el que tiene el recubrimiento de goma, el que tengo yo es el metálico. Uno que es, yo creo que es, no sé cuál es más antiguo, yo creo que el más antiguo era el metálico, que es el menos moderno. Pero sí, son todos de esa época. De hecho, tienen más años que yo. Yo voy a hacer los ¿Y 50, yo cámaras? creo que...
Yo cámaras, creo que tengo 3, pero sinceramente nunca he disparado con una sola cámara reflex analógica de Minolta. He tenido varias. La última se la mandé para un excompañero que teníamos en el foro de Alpha Spine, que la está utilizando él. Y esa cámara todavía sigue funcionando. Era una SRT, si no me equivoco, una que era metálica, preciosa, además plateada. Y tengo otras 2 o 3 que las tengo ahí y sé que funcionan, pero las tengo sin utilizarlas. Yo el objetivo más viejo que tengo ahora mismo, no en la mochila, sino en el armario, porque lo tengo a la venta, es el Minolta 50 2,8 macro, que es una pasada de nitidez y es del año 85. Lo estoy mirando ahora mismo y es del año 85. Ujú. Yo de cámaras ahora mismo, como conservo no demasiadas, pues no sé si a lo mejor, porque la X700 realmente se llegó a vender hasta el 99, aunque sea manual. Pero seguramente la 7XI. Que lo de las XI, ahora si queréis lo hablamos porque también era una cosa, bueno, un poco excepcional de Minolta. Futurista. Dale, dale. Retrofuturista, digamos. Fue un experimento que le salió muy mal. Igual que a Canon le salió muy mal el SLT, que realmente se supone que lo inventó Canon y no Sony. Pues Minolta tuvo una serie de cámaras y objetivos que denominó XI, que lo que tenía era enfoque, ¿cómo le llamaban? No era piezoeléctrico es tipo USB. Era era a través de electromagnetismo intentar hacer que el zoom, digamos, también fuera, entre comillas, automático, a toques, como si fuera el puño de una moto. Yo creo que esto lo estaban intentando hibridar un poquito con los sistemas de vídeo que tenían y realmente no cumplió el objetivo que tenía, que era que fuera más rápido para deportes y para ciertas cosas. Y bueno, realmente fue un fiasco. Hicieron muy poquitas, hicieron la 3XI, la 5XI, la 7XI y la 9XI. La 7 y la 9 realmente eran muy buenas cámaras. Lo único que tenían también, o sea, eran versiones de estas que le tenías que meter las tarjetas para ciertos programas, si querías tener ciertos automatismos. Pero luego el cuerpo de cámara en sí es muy bueno, de hecho todavía sigo teniendo aquí una 7. Los objetivos, sinceramente, para mi gusto, una mierda. Lo peor que fabrica Minolta en toda su historia. Bueno, ojito con El único el 35-200 dicen que era bastante decente, ¿no? No, el 35-200 lo que decían es que en calidad óptica, no en autofoco, era el todoterreno que más calidad tenía por la época. Pero claro, es que los todoterrenos de la época tenían tela. Hasta que no salió la tercera o cuarta versión del Tamron 28-200, vamos. Pero igualmente, el único así que hicieron un poquito más decente fue el 28-105 XI. Pero claro, lo comparas con el RS y me quedo el RS. Lo que pasa que, bueno, este lo consigues por lo mismo, 20 euros. Javi, en MPB los vendían a kilos esos. Esos traje yo un puñado de ellos para probarlos y no hay por dónde cogerlos. Sí, sí, allí pagabas 100 euros y te traían, no sé si 30 o 40 objetivos, con otras 30 o 4 tapas, parasoles. Sí, yo me traje de aquello una recua de ellos para probarlos, entre ellos los XI. Y los he probado y el sistema de zoom, es cierto, funciona como... No sé si habéis probado alguna vez el 1650 este que tenían las NEX, que lo tienen ahora algunas de estas cámaras pequeñito. Tú le das al interruptor, para un lado aumenta el zoom y para el otro disminuye el zoom. Sí, Yo lo tengo. Pues El así de la funcionan NEX. esos objetivos igual. Solo Guay. que estos creo que hay que girar el objetivo. Si mal no recuerdo, tú coges el objetivo, le das, tiene como... Sí. Es como medio roscado, tú le das para un lado, giras y ¡zum! Extiende. Le das para el otro, gira y recoge. Una cosa así, muy rara. Tenía igualmente poquitos objetivos esa serie que hicieron. Tenía el 2880, que era el quitero, que era lo peor de lo peor. Tenía el 28-105, que era el más decente, que realmente de calidad óptica no estaba mal. Eso sí, da problemas con muchas Sony Alpha de montura A, que lo sepáis. Bueno, toda la serie que sí, da problema con algunas cámaras. El 35-200, el 100-300, no sé cómo más. No. Tenía un 100-300 XI y yo creo que ya, que basta, que no tenía más. El 35-200 que hablamos antes. Bueno, el 35-200 sí, es verdad. Pero vamos, que es lo que digo, que lo sacaron como con prisas y se notó mucho porque fue un fiasco completamente. Vamos, ¿Alguno de si no vosotros utilizó objetivos Minolta APS-C? Es que solo existían los de la Vectis.
No, no he llegado a usarlo. No, hay otros dos. No, Hay otros valían para dos. todas las Sony A, bueno, la 300, la 350, todo esto. Sí, claro, está creo que está el 1118 y el 1870, sí, son los únicos dos que hay. 1870, 18200. Ah, el 18200, es Son los mismos que cierto. Sony. Esos tres, eso es. Son los tres que hay de APS. Eso yo creo que nacieron un poco por la colaboración esa rara que tuvo Minolta con Tamron y luego Sony con Tamron. Y realmente eran lo mismo. De hecho, el 1118 tenía Tamron 1 igual. ¿Cuál Sí, más? el ¿Hubo alguno más? 18-200. Minolta, el 2875 es una copia del Tamron 2875. Claro, sí. Sí, el 18-200 también lo tiene Tamron, que son más malos que la carne de pescuezo. Pues este es igual de malo. Pero bueno, para lentes buenas os he hecho una pequeña lista, porque antes empezamos a hablar así de objetivos que más nos habían marcado, que más nos habían gustado, pero al final hemos dicho 2 o 3 y no hemos hecho una lista como Dios manda para la gente que no los ha probado, que tenga interés. Yo me he guardado aquí una pequeña lista de todas las focales, sobre todo fijos, que son los que mejor puntuación tienen en Dixon, que ya os dijo Javi cómo podíamos entrar para ver toda la lista de los que hay. Y he estado pues tirándome a los que mejor puntuación tienen, que realmente coincide con los que yo he probado y con los que, quitando el 600 F4, que es lo único que no he tenido, el resto, bueno, y el macro, el 200 F4, el resto los he tenido todos, de hecho la mayoría los tengo aquí. ¿El 302,8 es el que recompusiste? Sí, ¿no? Sí, el 300, no, el que recompuse fue el Minolta, el 70-200, el SSM, el que hablaba él antes, sí. Sí, ese le metí un baile a la pintura y lo dejé nuevecito, y aquí lo tengo. Este para los carnavales este año, lo saqué el año pasado y lo sacaré este año. Bueno, pues vamos a empezar por el angular, el angular referencia que tenemos. Uno de ellos es el 28 LF2. Tenemos dos versiones, que es la normal, la F2, luego tenemos la RS. La que tengo yo. Sí, aquí hay una cosa que sí que me he fijado. Bueno, me imagino que las puntuaciones a veces a lo mejor no son, si te pones a mirar las lentes una por una, igual no son al 100% acertadas, pero hay muchas versiones RS que son inferiores a la versión normal. Pasa con los 50, pasa con algún 28, pasa con varias lentes. Pero bueno, la mayoría de las veces las versiones, las RS y las D, suelen ser mejores que las básicas. Entonces tengo el 28 F2 como uno de los referentes, el 35 F2, que ese lo tengo yo también y es un objetivo buenísimo. Y el 35-1.4 es mejor todavía. El 35-1.4 también lo he probado y es muy bueno, sobre todo el G. El G es buenísimo, es muy lentorro de enfoque, que es el objetivo que lo utilicé en bodas los primeros años, pero me era demasiado lento. Y lo tuve que dejar porque me perdía muchas fotos, pero calidad óptica era mejor que que en aquel entonces el que había, que era el de Sigma, el Art, que era mucho más rápido, pero en calidad óptica era mejor el Minolta. Y luego tengo los 85, el Limited nunca lo he probado. Evidentemente es el mejor con diferencia, por lo que todo el mundo dice y por las referencias que hay. Pero la versión de el 100 F2, porque es el objetivo fetiche de Gena. Eso es, sí. Yo se lo he recomprado hace un par de meses. Lo cogí a una chica asturiana con la que a ver si podemos hablar para que entre a a Bea, eso es. Lo cogí en el grupito que tenemos en Facebook, y el objetivo está impecable. Le he estado tirando con la R4 y la verdad es que es un objetivo que va perfecto. El último que tuve iba muy bien. Lo quité para cogerme el STF y al final volví a coger otra vez porque me gustó mucho. Y a 100 milímetros es una distancia focal que me gusta mucho. Y luego, bueno, después del 100 tenemos el 135, el STF, que es una lente, bueno, todo el mundo que la ha probado está enamorada del bokeh, súper cremoso. No es el más potente, porque el más potente es, por ejemplo, el del 6, el 135 1.8, es mucho más potente, disuelve más el fondo, pero sí es mucho más suave. No es tan bruto, no es tan nervioso. La verdad es que es un bokeh sobre todo para hacer setas. Claro, para hacer cositas pequeñas, sobre todo para setas o para detalles pequeñitos, para primeros planos, flores y tal, es ideal. Sobre todo para flores, que es lo que más lo utiliza la gente. Para retrato es muy bueno, pero bueno, para retrato tenemos muchas opciones. Pero para ese tipo de cosas es una lente increíble. Uno que me quedé yo con ganas de probar siempre, pero que claro, los precios eran prohibitivos, era uno de esos raros de Minolta. Y además autofoco, que es curioso, 3x1x. El Minolta 3x1x, 1,7 el microscopio.
Una cosa muy rara, sí. Estuve preguntando por él sí, me antes. quedé con muchas ganas de probarlo. Nunca he tenido la posibilidad de probarlo, pero creo que es una Era pasada. costosísimo. Es un macro Ya no pasaba en 5 minutos. 1X, 3X. 3X1X. Yo ese nunca lo he visto en fotos, no es una lente No, que yo haya tampoco visto, lo pero he sí, visto por en la persona. protección que tiene también dicen que es una maravilla. Bueno, luego tenemos los, como digo yo, los blanquitos, sobre todo los HS, que son los que mejor puntuación tienen, el 200, el 300, que son los 2 en 2.8, luego tenemos el 400, que es f4.5, y luego el 600 f4. Y esas lentes yo he tenido el 200, de hecho lo tengo, el 300 2.8 que lo tengo también, el 400 f4 que lo quité cuando cogí el 300, y esos no me desprendo, son objetivos muy buenos. El 300 aún lo estuve utilizando el año pasado en rallies y es un objetivo que tiene un contraste, una nitidez. Tengo también el Sony, que es el, digamos, el siguiente con el SSM, y realmente sí notas un poco de cambio, sobre todo en la nitidez, en el centro de la imagen, pero a medida que te vas yendo a los extremos se iguala bastante la cosa, y me gustan más los colores de Sony, o sea, los colores de Minolta. Son más dulces, más, no sé, yo soy un poquito para los colores, también soy un poco empalagoso, me gusta, es como las golosinas, me gustan que sea muy dulce, pues los colores me gusta lo mismo. Y el Minolta yo creo que es un poquito más cremoso. No es tan nítido, sobre todo en el centro, pero a medida que vas yéndote a los bordes, se igualan bastante. La velocidad de enfoque obviamente del Sony es mucho mayor, pero la del Sony, para ser una lente que no venga con un motor súper rápido, es muy buena velocidad de enfoque. O sea, se defiende perfectamente con cualquier cámara moderna. Luego están los blanquitos o semiblanquitos, que son zoom, que son el 70-200 y el 80-200. Yo he probado el 70-200, o sea, el 80-200, el de Tascam, y es una auténtica maravilla. El 80-200 es una pasada. A mí me enamoró para hacer retrato. Es una pasada de objetivo. No sé si el 70-200 está a su altura o es mejor, pero vamos, el 80-200. ¿Qué apertura es del 80-200, me Javi? enamoró. ¿Cómo? ¿Qué apertura mínima es? 2.8. Es 2.8 HS también. y es APO y es G y es todos los calificativos que quieras. De Sí, esos esos- que era un poco raro. Tenían primero un 80-200 2.8 negro, sí, el que normal. era, digamos, Sí, normal. sí, efectivamente, sí. Luego tuvieron el negro, que era ya HS, ¿vale? Que fue una tirada cortísima, fueron poquísimos. Ese lo tuve yo, Sí, de pues yo hecho. ese no lo conocí. Lo tiene ahora, Yo ese no lo conocí. lo tiene ahora Pablo Lleida. Luego estaba el 80-200 HS normal, el blanquito. Y luego ya el 70-200, que realmente es el que luego reeditó Sony, que ese lo tengo ya ahora, y sinceramente me sorprendió porque yo probé bastante el 70-200 de Sony y sinceramente me gusta más el Minolta. Sí, Por lo sí, menos sí. en cuanto a colores no tiene nada que ver. Y yo no sabría decirte si a lo mejor incluso en cuanto a contraste. Que yo que... En mercado No sé, de no sé. usados, los lentes, el Minolta sigue siendo un poco más costoso que el Sony incluso. En ese caso sí, en concreto en ese caso es En el fácil que te 70-200 cueste 2.8G. 400. Sí, El 70-200 sí, unos 300-400 euros más te cuesta el Minolta. sí, aquí pasa lo mismo que con el STF. Yo creo que pagas un poco el tema del coleccionismo, porque realmente luego las lentes, por ejemplo, en el caso este del 70-200, sí, yo he tenido también el Sony y me convence y me gusta mucho más el Minolta. Pero bueno, luego hay otro, que ese no lo he probado nunca, pero ese tiene que ser brutal, que es el 300-2.8, el Minolta, el SSM, que es lo mismo, pasa con lo mismo que con este. Cogieron el mismo diseño de Minolta y lo pasaron a Sony. Y dicen que es exactamente lo mismo, que es mejor el Minolta que el Sony. Y ese sí que tiene que ser un pepino guapo. Lo que pasa es que ese nunca ni lo he visto tampoco. Lo que está Yo claro es es que ese ni lo ven, que ¿no? con los nuevos adaptadores, este es el que tenemos los dos, Robert. ¿Cómo es? LAEA5. El Eso 5, es. eso, el LAEA5. Con esos nuevos adaptadores hay Minolta para rato, para rato.
Yo me aburro. Yo lo que pasa es que hay muchos. El 17-35 sí lo utilizaba porque tenía un enfoque bastante rápido. Y si los dejo de utilizar es porque en las bodas necesito un poquito más de velocidad de enfoque y no todos me la dan. Ya. Pero para prebodas y para posbodas yo los sigo utilizando. Para los carnavales son los que llevo todos los años. Y para paisaje, vamos, lo tengo más claro que el agua. No toco ninguna lente que no sea Minolta, porque los colores que dan para mí son... Claro, esas lentes luego las coges y las cierras a F8, a F9, a F7, a F10 y es que son brutales, todas ellas. Y mi pregunta es... Otra rareza de lentes. Un 100 milímetros soft focus. ¿Lo habían escuchado? Sí, pero Minolta eso no habla muy bien 100 de todo. soft focus que Ese tenía muy- una perilla con la que le iba suavizando el enfoque. Ese es muy rarito, sí. Tenía Yo como sí una lo especie de tuve. segundo y diafragma, ¿no? Con agujeritos ahí, que digamos era lo que le daba el efecto suavizado o algo así. no sé cómo era, pero sí que lo tuve y lo probé. A ver, yo pensaba que iba a ser una cosa, pues como cuando utilizas, por ejemplo, vaselina en un filtro, que ibas a tener el centro, digamos, nítido y se iba a poner del borde hacia el centro cada vez más suave, pero que va, se ponía suave pero claro, tú hacías un retrato, salvo que estuvieses muy encima, en un primer plano, lo veías todo tan borroso en la posición 3 que decías tú, es que aquí no sabía que es un objetivo que si te gustaba mucho el retrato y tenías mucha mano con él, era un objetivo maravilloso, pero yo nunca le llegué a buscar el punto y no es un objetivo que a mí no me atrajo, pero yo he visto fotografías hechas con él y tienen un punto muy bonito, pero claro, tienes que hacerte a él. Hay lentes que a las que me hago bien y esta, por ejemplo, no me gustó. Y sí, es súper suave. Hay otro en Canon también un 100 creo que 2.8 que también lo probé, pero no tiene que ver. Este es mucho más fino y es algo que intentan muchas marcas y ahora en Photoshop hay mucha gente que intenta emular ese tipo de desenfoque, pero como en el objetivo de esta cámara no son cosas que las tiene Minolta y creo que no hay nadie que ni siquiera se acerque a los efectos que tienen. Son de estas rarezas maravillosas que tiene Minolta como el STF y tiene unos efectos que dices tu madre mía, intentas después de 40 años o de 50 años hacer algo parecido y todavía no hay nadie que haya sido capaz de Hablando hacerlo. de cosas poco comunes, yo no sé si os acordáis del usuario Lagrimón, David Marquina, que le daba mucho al Por macro. supuesto, sí. Bueno, Sí. pues ese hombre tenía un 200 f4 macro y tiraba fotos, pues no sé si era con una A100 o con una A200. A mí me suena o sea, una 100. Una 100. Y hacía unas fotos con ese objetivo que es que le cogí hasta envidia, porque ese objetivo valía bastante más que la cámara que yo tenía, que de aquella que era la Alpha 300, valía como el doble de la cámara o el triple, una barbaridad. Y he Sigue visto estando fotos con carito. él y es una pasada. Dime, Javi. No, digo que sigue estando carito, que es casi es, entre comillas, difícil de encontrar. Pero sí que se ve por eBay y eso. ¿Y sobre qué precio? ¿1000? Pues depende, pasa como con todos. Hasta hace unos años todavía se veían muy caros algunos objetivos, pero eso ya empezó a bajar bastante. Ahora yo creo que he visto alguno por ahí, lo que pasa es que en Japón o algo de esto. O en Japón o en Estados Unidos, en torno a los 800, creo. Sí, sí, bueno, para los precios que tienen hoy los objetivos es casi regalado. Sí, señor. Sí, ese objetivo estaba, cuando lo veía yo, que estaba, decía, bueno, este me lo tengo que coger, no bajaba de 2.000, 2.400. Sí. Y ahora la última vez que lo vi, sí, lo que dice Russo, 800, 900, 1.000. A ver, ha bajado mucho, mucho más de la mitad, pero bueno, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el 80-200. El 80-200 hasta no hace mucho tiempo costaba 500, 600 euros y ahora están en 350, 300, algunos que ya están muy cascados de pintura, pero entre 300 y 400 euros los tienes a patadas y ese objetivo es mucho mejor del dinero que pagas por él. Ese objetivo está a la altura de cualquier 70-200. Vamos, que el 70-200 F4 nuevo de Sony, la calidad óptica para mí es mejor. Luego el 2.8 ya es otra historia, pero es objetivo que, vamos, lo utilizas a día de hoy en cualquiera de las cámaras y te aguanta el sensor de 40, de 30, de 60, de lo que le eches en megapíxeles. Es un objetivo muy bueno. Y están, claro, por 300 euros un objetivo de esa calidad y dices, tu madre mía, es que te merece la pena, aunque te gastes otros 300 en el adaptador. Pablo, di algo.
Yo estoy escuchando maravillado este mundo nuevo para mí de Minolta. Pablo, ¿te quedan palomitas como a mí? No, he estado comiendo concretas. Pablo, He estado comiendo croquetas. hace un rato te escuché preguntar por el Rockor, es el 13528. 135, sí. Tú compra el adaptador, que ya lo probarás. Es que vale 22 o 23 euros ponían. O sea, el adaptador, el objetivo. No, el objetivo. ¿Y te da pena? El adaptador por Prueba, 10 euros lo pues, tienes. prueba. Pues ese lo tengo yo y ese es de los objetivos que más me han gustado de los Rockor, tío. Es una pasada. Es tan bueno como el manual, como la F que tiene Javi. Lo he probado, digo, madre mía. Y es súper sencillo, desmontas entero. O sea, le quitas todos los cristales y dices tú, pero si esto tiene 3 cristalitos ahí nada más. Y es buenísimo ese objetivo, tío. Me lo puedo comprar un adaptador M42 para ponérselo a la Zenith y con eso puedo matar gente. O sea, con el Rockor y con la Zenith juntos, eso es un arma de destrucción masiva. Que no es ni grande ni pesado, ojo, ese objetivo. Es más grande el que tiene. No. Es como el que tiene Javi, más o menos. No te creas que es mucho más grande. El 135.2.8 pesa, no sé si 300 gramos, una cosa así. Es una light total. Javi, ¿cuál es el Minolta que voy a heredar? Que todavía no me el primero que vas a probar es uno que me dio Roberto, el 35.105. De 135 de esto también hay varias versiones. Yo tengo 2 de este manual. Estaba los típicos PG que llaman, que esos eran completamente metal y eso sí, bueno, si le das a alguien con ese lo matas. Luego tenías el último Rockor que era muchas partes ya de plástico y dentro de Rockor y de montura MD y de montura MC había como 2 o 3 como 2 o 3 de cada uno de ellos. Y luego tenías el 3,5, que ese también lo tengo en montura MD, que era todavía más pequeño. Ese parece algo un poquito más grande que un 50, es curioso. Por cierto, ahora que nos venimos ya a los MD, el 357035, el que hablaste tú antes, el que estaba medio licenciado por Leica, entre otros muchos, ese objetivo, si sois un poquito finos y buscáis mucho, lo podéis coger por 50, 60 euros o lo podéis coger por 300. Yo tuve el Leica, que lo probé en la A7, y tuve este. Uno me costó 450 euros el Leica y este me costó pues unos 45, 50 euros. No hay ninguna diferencia. Son buenísimos los dos. O sea, lo tengo. Busca lo que sea muy bueno. Yo tengo 4, creo. Los cogí y dije, bueno, entre todos alguno bueno saldrá. Bueno, pues de los 4 creo que tengo 3 buenísimos. Hay 4 versiones también de ese. Están las dos dicen que las buenas son las versiones 2 y 3. Las que tienen el macro, me parece. Porque luego hay una de ellas por debajo y no sé si otra por encima, no tienen eso. Se supone que las buenas son la versión 2 y la versión 3. Yo creo que también tengo la 3. A mí que me gustan las versiones 3. Claro, yo estuve mirando las comparativas y eso, decían que había uno, no sé si era el que tenía macro o el que no. Yo los que cogí es la versión buena, porque luego el que había macro tengo uno, pero estaba destrozado. No había por dónde cogerlo. Claro, obviamente ese objetivo no servía para nada. Y los que cogí están prácticamente nuevos y los compré donde os dije antes en MPB y compré como 4 o 5. A ver, en Minolta una de las cosas que pasa con los años es que se pierden los parasoles o no vienen los parasoles o no vienen las tapas. Entonces allí, cuando entras en las rebajas, como digo yo, en Navidad, puedes encontrar parasoles de un 50, parasoles de un 20, parasoles de todos. Entonces cogí y dije, bueno, pues voy a hacer un buen pedido porque luego al final te van a cobrar 15 o 20 euros de gastos de envío. Entonces aproveché, venga, parasoles, tapas que son complicadas de encontrar, que los venden sueltas, y aproveché y cogí de estos también algún objetivo de estos, y el 35-70-35 estaba como tiradísimo de precio. Digo, pero si este objetivo vale 200 euros aquí o 150 acá, y allí los tenían regalados. Todos los que había los arramplé, dije, para casa. Y me los traje todos y son todos los buenos, macho. Y son perfectos. Y están algunos nuevecitos. Bueno, niños, las 11 menos cuarto, ¿eh? Yo no sé si sois conscientes o no sois conscientes. Pues se nos ha alargado la cosa. Yo creo que da para 2 y 3 charlas. Yo me he quedado loco viendo qué cantidad de objetivos Minolta pueden tener estos muchachos. Lo han tenido todo. Me da miedo hacer una pregunta que tengo en la cabeza porque podemos tirarnos una hora más. ¿Por qué murió Minolta? O sea, si hacía buenas cámaras, inventaba buenas cosas, hacía unos objetivos
que fíjate, desde el año 60 y tanto y hasta hoy y están por encima de los actuales. ¿Por qué murió Minolta? Pues por la misma razón que han muerto otras compañías, por no evolucionar, sin más. No le des más vueltas. También en parte porque el tema de sensores no eran suyos propios, como le pasaba a Canon. Yo creo que de algunas fueron sensores Sony y de otras fueron sensores Kodak. 5D y 7D no fueron malas cámaras, ¿eh? Esas eran CCD. Sí, claro. CCD era la primera que tuve yo. No sé qué era, la Panasonic FZ30, era CCD. Y tan ricamente. Bueno, pero yo como soy de los románticos, yo siempre diré que mientras haya una lente Minolta puesta en una cámara, Minolta nunca morirá. Hombre, nunca se muere mientras es recordado. Eso es... Me quedo con esa Pero frase. se ha dejado de fabricar, que es al Sí. fin y al cabo lo que le da dinero a Minolta. A Minolta ya no le da dinero más que las fotocopiadoras y 4 cosas por ahí. Llevándonos por eso, Berlisa sigue vivo. Claro, no, bueno, a Minolta lo bueno que tiene es que me imagino que cuando vendieron a Sony algo cobrarían también, dijeron, bueno, pues nos compensa más este dinerito que no seguir, pues porque a lo mejor Sí, el balance de la empresa tampoco era el mejor del mundo, aunque Minolta sí que tuvo los mejores años, sobre todo en el mercado en Estados Unidos, aquí llegaron más bien poco, y en Japón. Yo tuve un amiguete, un coleccionista que en Orense, y ese tuvo una tienda de Minolta en Estados Unidos y tiene un montón de lentes sin abrir las cajas. hicieron sin abrir. un fotómetro para la NASA. O sea, Y ese hombre hablaba maravillas del mercado. Dice que allí, vamos, que hubo unos años en Minolta, vamos, que realmente era la reina, allí ni Canon ni Nikon, Minolta. Primero No, Minolta y luego hay todo cosas lo que demás. fabricó Minolta, como por ejemplo los fotómetros de punto, que solo los fabricaba Minolta y hasta ahora los que existen solo son de Minolta. No creo que haya otros fabricantes que se le hayan igualado en calidad. Solo esos Keiko compró la fotómetros, división de fotómetros. sí, son esos fotómetros que Le- metías del ojo y era como un visor y tenías que dispararlo mientras veías a través del coso ese. No era el los fotómetro demás. normal de bolitas, sino uno como un visor. Sí. pues nada, chicos, queda pendiente una segunda parte, como siempre. Nos falta tiempo. Sí, y yo quisiera terminar diciendo con una frase poética como la que dijeron. En el corazón de cada objetivo Sony vivirá el espíritu de Minolta. Eso nada más. Pues nada, ¿queréis aportar alguna última cosita, chicos? A mí se me acaba de escapar una lagrimilla. ¡Ole! Bueno, se abrió una cosa. Se supone que cuando vendió la división ya tenía Minolta los planos de la 900, de la A900 de Sony y de la 700. Se supone que esas dos realmente fueron las dos últimas Minolta realmente. Pues mira, Fer, tienes una Minolta en casa. Sí, señor. Bueno, tengo dos, porque tengo una Maxum 9000, me parece que se llama. Que yo tengo una Konica Minolta de 4 megapíxeles que todavía funciona. Y fue algo que de pronto nos olvidamos de hablar de esa alianza Konica con Minolta, ¿no? Para de la hecho, segunda hay parte. objetivos Konica Minolta por ahí. Por supuesto. Sí. Muy bien. Roberto, ¿alguna cosita última? Bueno, pues nada, deciros que mientras yo tenga ojos para ver, los Minolta seguirán aquí y seguirán trabajando todos los años y seguirán dando el buen rendimiento que siempre han dado y que a mí me encanta. Russo, unas últimas palabras. Pues bueno, yo como además ya sabes que no soy muy partidario de cambiarme la montura, yo creo que mientras la 99 me aguante, que por ahora está muy nueva, ¿Veis? ¿Veis? Para rato. Las A99 son unas máquinas perfectas. Si te enseño la mía, parece que viene de la guerra, la pobre. No habrá ninguna montura ahí que aguante lo que aguantó esa, Javi. Eso te lo digo yo. Pues nada, chicos, voy a hacer la salida. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias, compañeros, por haber estado hoy aquí. Javier, te esperamos para una segunda parte. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales. En la descripción os dejamos un enlace con todas. Un saludo y hasta luego. Ayudarme.
Nos vamos en 5, 3, 3, 4, 2, 2, 8, 1, 1. 27. ¡Chao! Adiós.